si te dijera que la moralidad no tiene cabida en la política? Que para gobernar con éxito no basta con ser bueno, sino que a veces hay que ser cruel, mentiroso y despiadado. Niccolò Maquiavelo, uno de los pensadores más influyentes de la historia, desafió las ideas tradicionales sobre el poder en su obra El Príncipe, pero ¿realmente justificaba la tiranía o simplemente describía el mundo tal como es? Es mejor ser temido que amado. Y lo más importante, ¿estas ideas siguen vigentes hoy? En este video vamos a desglosar el pensamiento de Maquiavelo y sus enseñanzas sobre el poder. Exploraremos cómo veía la naturaleza humana, por qué creía que los gobernantes deben ser astutos como un zorro y feroces como un león, y cómo su filosofía ha influenciado a líderes, políticos y estrategas a lo largo de la historia. Si te quedas hasta el final, comprenderás por qué El Príncipe sigue siendo un libro de cabecera para aquellos que buscan el poder, y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse incluso en el mundo moderno. Para entender El Príncipe, primero debemos conocer a su autor. Niccolò Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, en un momento en que Italia era un campo de batalla para potencias extranjeras. La península italiana estaba dividida en pequeños estados que constantemente conspiraban entre sí. Gobernantes eran derrocados, alianzas se rompían y la traición era parte del juego político. Maquiavelo fue un funcionario de alto nivel en la República de Florencia. Durante años trabajó en la diplomacia, negociando con líderes como el rey de Francia y el Papa. Sin embargo, en 1512, los poderosos Medici recuperaron el control de Florencia y Maquiavelo fue acusado de conspiración, encarcelado y torturado. Aunque finalmente fue liberado, quedó fuera de la política. Desesperado por volver al poder, escribió El Príncipe, un tratado sobre cómo los gobernantes pueden y deben mantener su autoridad. Algunos creen que fue una súplica a los Medici para que lo reincorporaran a la política, mientras que otros piensan que simplemente describía la realidad sin filtros. Su visión del poder fue tan brutalmente honesta que muchos lo consideraron inmoral. Pero Maquiavelo no escribió para agradar a la gente, sino para revelar las reglas del juego político tal como son. Y aquí surge la gran pregunta: ¿es realmente necesario dejar la moral de lado para gobernar? Uno de los aspectos más impactantes del pensamiento de Maquiavelo es su visión de la naturaleza humana. A diferencia de filósofos como Platón o Aristóteles, que tenían una visión más idealista del ser humano, Maquiavelo era brutalmente realista. Creía que la mayoría de las personas son egoístas, volubles y guiadas por sus propios intereses. En El Príncipe, Maquiavelo advierte que la gente actúa según la conveniencia. Serán leales mientras les beneficie, pero en el momento en que su lealtad ya no les sirva, traicionarán sin dudarlo. Esto significa que un gobernante no puede confiar en la bondad de su pueblo o de sus aliados. Para Maquiavelo, un líder que cree que todos actuarán con honor y justicia está condenado al fracaso. En la política, la ingenuidad es una debilidad mortal. Quien quiera gobernar debe asumir que la gente actuará movida por el miedo, la ambición o la necesidad, y no por la gratitud o el deber moral. Uno de los personajes que Maquiavelo admiraba era César Borgia, un gobernante astuto que entendió perfectamente cómo manipular a las personas. Borgia no dudó en usar el engaño y la crueldad para consolidar su poder. Maquiavelo veía en él un modelo de cómo un príncipe debía actuar, sin ilusiones sobre la bondad humana, dispuesto a hacer lo necesario para mantenerse en el poder. Uno de los personajes que Maquiavelo admiraba era César Borgia, un gobernante astuto que entendió perfectamente cómo manipular a las personas. Borgia no dudó en usar el engaño y la crueldad para consolidar su poder. Maquiavelo veía en él un modelo de cómo un príncipe debía actuar, sin ilusiones sobre la bondad humana, dispuesto a hacer lo necesario para mantenerse en el poder. Si la gente es egoísta y voluble, un líder debe aprender a controlarla, no con promesas ingenuas, sino con estrategias inteligentes. Un gobernante eficaz no puede basarse en la buena fe de los demás, sino en su capacidad para influir y, si es necesario, infundir temor. En El Príncipe, Maquiavelo plantea una de las preguntas más famosas de la historia política: ¿es mejor ser amado o ser temido? La respuesta de Maquiavelo es clara. En un mundo ideal, sería maravilloso ser ambas cosas, pero en la realidad política es mucho más seguro ser temido que amado. Según Maquiavelo, la lealtad basada en el amor es frágil, porque los seres humanos son inconstantes. Pueden amarte hoy y traicionarte mañana si les resulta conveniente. En cambio, el miedo es un sentimiento mucho más estable. Mientras la gente tema las consecuencias de desobedecerte, seguirá bajo tu control. Aquí es donde Maquiavelo introduce una distinción clave.
Un gobernante debe ser temido pero no odiado. La crueldad innecesaria genera resentimiento y rebelión, pero la mano firme y la disciplina inspiran respeto. Napoleón entendió esta lección perfectamente. Sus soldados lo admiraban, pero también sabían que castigar la desobediencia con dureza. Esto le permitió mantener un ejército leal sin caer en una tiranía despiadada. Sabía que un líder debe inspirar respeto a través del poder, no depender de la bondad de los demás. Luis XVI de Francia, en contraste, intentó gobernar desde la benevolencia, evitando tomar medidas firmes cuando el país se hundía en la crisis. Permitió que su autoridad se desmoronara poco a poco, confiando en que el pueblo lo apoyaría. El resultado fue visto como débil, perdió el respeto de su pueblo y terminó en la guillotina. Maquiavelo menciona que un príncipe debe saber ser un león para espantar a los lobos y un zorro para evitar las trampas. El león representa la fuerza y el respeto que inspira el temor. El zorro, la astucia necesaria para moverse en un mundo lleno de engaños. En la política moderna, un ejemplo claro del uso del temor como herramienta de poder es Vladimir Putin. Ha construido una imagen de líder implacable, que no tolera desafíos a su autoridad. Sus opositores saben que enfrentarse a él puede tener consecuencias graves. Sin embargo, no es visto como un dictador puramente cruel, sino como un líder que impone respeto y disciplina. Maquiavelo no dice que los líderes deban ser crueles sin razón, sino que deben proyectar fuerza y evitar depender de la gratitud o la bondad de los demás. Si un gobernante busca ser amado a toda costa, corre el riesgo de perder su autoridad. En la siguiente sección exploraremos cómo el engaño y la manipulación pueden ser herramientas políticas necesarias según Maquiavelo. Maquiavelo tenía una respuesta clara para esto. No necesariamente. En política, el éxito rara vez se obtiene siendo completamente honesto y virtuoso. En El Príncipe, argumenta que un líder que quiera mantener su poder debe estar dispuesto a usar la crueldad y el engaño de manera estratégica. Para Maquiavelo, la realidad del poder es que los gobernantes no pueden atarse a la moralidad tradicional si quieren sobrevivir. Un líder debe parecer justo y bondadoso, pero estar listo para actuar con astucia y dureza cuando sea necesario. Maquiavelo no promueve la violencia sin sentido, sino que dice que si un gobernante debe ser cruel, debe hacerlo de manera rápida y calculada. Las acciones severas deben tomarse de inmediato para establecer el control, mientras que los beneficios deben distribuirse gradualmente para mantener el apoyo del pueblo. César Borgia, el líder italiano que Maquiavelo admiraba, consolidó su poder eliminando a sus enemigos en un solo golpe. Para someter a la ciudad de Rímini, Borgia contrató a un mercenario brutal, Ramiro de Lorca, para imponer el orden. Una vez que la gente lo temió, Borgia ejecutó públicamente a Ramiro para ganarse su simpatía. Con una sola jugada, eliminó la resistencia y reforzó su imagen de líder justo pero implacable. Nicolás II, el último zar de Rusia, representa lo opuesto a esta estrategia. Durante su reinado trató de mantener el orden sin tomar medidas decisivas contra los revolucionarios. Su indecisión y falta de autoridad permitieron el crecimiento del descontento, lo que finalmente llevó a la Revolución Rusa y a su ejecución junto con su familia. Además del uso calculado de la violencia, Maquiavelo enfatiza que un príncipe debe saber mentir cuando la situación lo requiera. Un gobernante que es demasiado transparente se vuelve predecible y vulnerable. Franklin D. Roosevelt, aclamado como uno de los mejores presidentes de EUU, supo manejar la diplomacia con astucia. Durante la Segunda Guerra Mundial, aseguraba públicamente que el país se mantendría neutral, mientras en secreto preparaba la entrada de EUU en el conflicto. Engañó tanto a la opinión pública como a sus adversarios para proteger sus intereses estratégicos. Maquiavelo recomienda que los líderes cultiven una imagen de honestidad y benevolencia, aunque detrás de esa máscara tomen decisiones frías y calculadas. Un líder que se muestra abiertamente despiadado será odiado, pero un líder que oculta su dureza bajo una apariencia carismática será respetado y temido al mismo tiempo. Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó la propaganda y la censura para controlar la narrativa del conflicto. Exageró victorias y minimizó derrotas para mantener alta la moral del pueblo británico, incluso cuando las cosas iban mal. Sabía que la percepción del poder es tan importante como el poder mismo. Maquiavelo no decía que todos los líderes deban ser despiadados todo el tiempo. Sin embargo, sostenía que en un mundo donde los demás no juegan limpio, un líder que siga reglas demasiado rígidas será fácilmente derrotado. En la siguiente sección exploraremos otro concepto clave en el pensamiento maquiavélico, la relación entre la fortuna y la virtud. Uno de los conceptos más fascinantes en El Príncipe es la relación entre fortuna y virtud. Maquiavelo se pregunta, ¿el éxito depende del destino o de nuestras acciones?
Su respuesta es que aunque la fortuna juega un papel importante, un líder exitoso debe saber controlarla y aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Con esta metáfora, Maquiavelo nos dice que la suerte puede ser impredecible y caótica, pero aquellos que se preparan y toman medidas inteligentes pueden reducir su impacto negativo y aprovechar los momentos de oportunidad. Para Maquiavelo, la virtud no es sinónimo de moralidad, sino de astucia, determinación y capacidad de adaptación. Un líder verdaderamente virtuoso no es aquel que sigue principios rígidos, sino aquel que sabe cuándo ser implacable y cuándo ser flexible. El mundo es incierto, y los líderes que no saben ajustarse a las circunstancias terminan cayendo. Para Maquiavelo, la virtud consiste en actuar con inteligencia y rapidez cuando la oportunidad se presenta. Alejandro Magno no solo fue un gran estratega militar, sino que también entendió la importancia de adaptarse a las culturas que conquistaba. En lugar de imponer brutalmente su propio estilo de gobierno, integró costumbres locales en su administración, lo que le permitió consolidar su poder en un imperio vasto y diverso. Napoleón Bonaparte, a pesar de su genialidad militar, falló al no adaptarse a los desafíos de su tiempo. Su decisión de invadir Rusia en invierno, sin prever las dificultades logísticas, fue un ejemplo de cómo la falta de prudencia frente a la fortuna puede llevar al desastre. En el mundo empresarial, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones, pero rechazó la oferta. Confiaron en su modelo de negocio tradicional, sin ver el cambio que se avecinaba. La fortuna favoreció a Netflix, que supo adaptarse, mientras que Blockbuster quedó en la historia como un gigante caído. Maquiavelo reconoce que hay eventos fuera del control humano, como desastres naturales, traiciones inesperadas o cambios en la política global. Sin embargo, sostiene que los líderes que se preparan y actúan con decisión pueden influir en el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, Steve Jobs no se limitó a aceptar la suerte. Cuando fue expulsado de Apple, en lugar de rendirse, creó Pixar y Next, empresas que eventualmente lo llevaron de vuelta al éxito. Jobs entendió que el destino no estaba escrito, sino que podía ser moldeado con visión y estrategia. La caída de la Unión Soviética en 1991 dejó a muchos países en caos. Mientras algunos líderes quedaron paralizados, otros aprovecharon la situación. Vladimir Putin es un ejemplo de alguien que supo usar la incertidumbre a su favor, escalando en el poder en un momento de crisis nacional. En el siglo XX, el Imperio Otomano no supo adaptarse a los cambios geopolíticos. Su falta de reformas y estrategias lo llevaron a la ruina tras la Primera Guerra Mundial, mientras que otras naciones emergieron más fuertes porque entendieron cómo manejar la fortuna. Para Maquiavelo, los grandes líderes no son aquellos que dependen de la suerte, sino los que la desafían y la moldean a su favor. No se trata de esperar a que la fortuna actúe, sino de estar listo para tomar el control cuando llegue el momento adecuado. En la siguiente sección, analizaremos si las ideas de Maquiavelo siguen vigentes en la política y el mundo actual. La filosofía de Nicolás Maquiavelo, en particular sus enseñanzas en El Príncipe, ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la política y los negocios contemporáneos. Aunque su enfoque provocador, que justifica el uso de la crueldad, el engaño y la manipulación para mantener el poder, se considera cínico por algunos, su visión pragmática sigue siendo aplicada hoy en día. En el ámbito político actual, los líderes de todo el mundo siguen enfrentándose a circunstancias complejas y cambiantes. Maquiavelo enseñó que, en un entorno político inestable, las decisiones deben ser tomadas con una mente fría, sin apego a la moral tradicional. Los políticos conscientes de la naturaleza humana y las emociones de las masas se ven obligados a equilibrar el amor y el miedo. El Príncipe propone que es preferible ser temido que amado si se debe elegir entre ambos. Esta premisa se refleja en la forma en que los líderes contemporáneos a menudo manejan su imagen pública y toman decisiones que, aunque impopulares, buscan consolidar su poder y asegurar la estabilidad del Estado. En cuanto a los negocios, la filosofía maquiavélica se aplica en el arte de la negociación, la estrategia corporativa y la competencia feroz. Los empresarios, al igual que los príncipes, deben estar dispuestos a tomar decisiones difíciles para sobrevivir en un mercado global impredecible. Maquiavelo resalta la importancia de la adaptabilidad, algo que los líderes empresariales de hoy comprenden muy bien. En un entorno de constante cambio, como la digitalización y la globalización, ser flexible y estar dispuesto a utilizar tácticas duras si es necesario, es una estrategia común. En este sentido, el concepto de manipular la percepción pública, de utilizar la imagen de una manera calculada, es habitual en las campañas de marketing de las grandes empresas. Además, la noción de la finalidad justifica los medios
es otra de las enseñanzas maquiavélicas que resuena en el mundo empresarial moderno, donde las empresas se ven a menudo forzadas a hacer sacrificios en aras de la rentabilidad, la expansión y el éxito. Aunque la moralidad en los negocios se promueve a menudo en la teoría, en la práctica, las tácticas maquiavélicas son empleadas con frecuencia para alcanzar objetivos a largo plazo, incluso cuando se trata de tomar decisiones éticamente cuestionables. En conclusión, Maquiavelo no solo escribió para su época, sino que sus ideas sobre el poder, el control y la naturaleza humana siguen guiando tanto a políticos como a empresarios en el mundo moderno. La permanencia de su pensamiento en estos campos refleja su aguda observación de la condición humana y su capacidad para entender los mecanismos de poder que siguen siendo aplicables hoy. En resumen, la filosofía de Nicolás Maquiavelo, tal como se presenta en El Príncipe, desafía las normas tradicionales sobre la moralidad, el poder y el liderazgo. Al justificar el uso de la crueldad, el engaño y la manipulación, Maquiavelo ofrece un enfoque pragmático que se aleja de las ideas ideales sobre cómo deben comportarse los líderes. En un mundo caótico, donde la estabilidad es frágil y las circunstancias cambian constantemente, su visión resalta la importancia de la adaptabilidad y la comprensión de la naturaleza humana. Lo que más impacta de las enseñanzas de Maquiavelo es su capacidad para anticipar cómo los líderes deben equilibrar el amor y el miedo, y cómo deben usar ambos de manera estratégica para mantenerse en el poder. En los tiempos actuales, tanto en la política como en los negocios, estas ideas siguen siendo relevantes. Las decisiones difíciles, el control de la imagen pública y el uso de tácticas agresivas o manipulativas son más comunes de lo que se quisiera reconocer. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la relevancia de estos principios en un mundo donde la ética y la responsabilidad social están cobrando mayor importancia. Aunque la filosofía de Maquiavelo sigue influyendo en los líderes de hoy, debemos cuestionarnos hasta qué punto estas tácticas son necesarias o deseables en un entorno donde las expectativas sobre la justicia, la transparencia y el respeto mutuo se vuelven cada vez más cruciales. El impacto de Maquiavelo en el mundo moderno es innegable, pero es vital que al aplicar sus enseñanzas consideremos las consecuencias morales y éticas de nuestras acciones. En última instancia, la reflexión crítica sobre el poder y sus límites sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVI.